Bueno, a continuación presentaremos la sustentación fuentes de corriente. En este pequeño video trataremos acerca del análisis para diseñar una fuente de corriente con salidas múltiples, donde analizaremos los cálculos matemáticos y la simulación en el software OrCAD Space Capture. Bueno, aquí como puedes ver se nos pide generar o diseñar una fuente de corriente que nos dé tres salidas, dentro de las cuales una es la corriente IO, la otra es 1.5 IO y la otra es 2.3 IO. Basados en el esquemático, podemos referenciar que a través de nuestra fuente de corriente espejo inicial obtendremos nuestra corriente IO, y aprovechando las características que poseen los transistores podemos conectarlos entre sí para generar las diversas fuentes de cada salida. Este resistor es la resistencia de referencia que nos dará nuestra corriente de referencia. Nuestra corriente de referencia está dada por los tres últimos dígitos de código de identificación en microamperes. Y como conocemos los parámetros, todos los transistores son pareados, es decir, poseen los mismos. Trabajaremos con un beta de 250, un voltaje de menos 5 voltios, un voltaje térmico de 25 milivoltios. Entonces, dividiremos este análisis en tres secciones, cada una para las respectivas salidas, donde iniciaremos con el A, que sería la fuente de corriente espejo. Aquí calcularemos la corriente de referencia, va a ser igual a IO por 1 más el número de transistores sobre el beta. Esto porque se realiza esto, es el factor de acoplamiento entre los diversos transistores conectados. Y tenemos nuestra corriente de referencia. Al ser muy pequeño, o sea, 1 es demasiado grande con respecto a la razón del 0.03, entonces se puede despreciar y decir que es aproximadamente la I de referencia igual a la corriente de salida requerida. Entonces, en este caso será igual a 483 microamperes. Ahora, realizando el sentido de la malla, obtenemos la expresión con la cual encontramos la corriente de referencia. De allí despejamos la variable del resistor de referencia para hallar su respectivo valor, que el cual será de 8.903 kiloohmios aproximadamente. Teniendo estos cálculos ya podemos definir que la corriente para nuestra primera salida ya está completa. Ahora, basándonos en que ya tenemos el resistor de referencia, optaremos por calcular las siguientes salidas. Nuestra corriente es una fuente espejo y tenemos una fuente Wheeler. Y para nuestro caso C tenemos dos fuentes espejos en paralelo y una fuente Wheeler. Es decir, aquí nuestra corriente IO3 será 2 veces la IO. Entonces, regresando a nuestros cálculos, tenemos que la corriente IO1 va a ser igual a la corriente de referencia. Ahora, solucionando la Wheeler a través de su ecuación, tenemos que el voltaje térmico por el logaritmo natural de la corriente de referencia sobre la corriente O2, la corriente de salida 2 va a ser igual a la corriente de salida 2 por el resistor. De aquí despejamos la ecuación para encontrar el valor de nuestro resistor.
Reemplazamos todos los valores porque los conocemos, teniendo en cuenta que nuestra I de referencia va a ser igual a IO y nuestra IO2 va a ser igual a 0.5 IO. Reemplazando todo esto en la ecuación, encontraremos el valor. Aquí se realizan los respectivos cálculos para conocer los valores numéricos de las corrientes para realizar la respectiva comparación con la simulación. En el factor C tenemos que nuestra IO3 es 2 veces la corriente de referencia, como se había mencionado anteriormente, y realizando el mismo proceso anterior para la fuente Wheeler encontramos el valor del resistor 2. Igualmente se hacen los cálculos matemáticos para hallar los valores de las respectivas corrientes. Ahora a continuación se presentarán los modelos de los transistores usados en la simulación, donde se han realizado las respectivas correcciones o adecuaciones para su buena caracterización. Como podemos observar, los parámetros del transistor dados por el output file, vamos a revisar los puntos del beta que están en 250. Los transistores Q4 y Q7 que poseen betas diferentes son los transistores de las fuentes Wheeler. Eso se debe a una dependencia de beta en el punto de polarización, por ello sus valores son diferentes. En el esquemático se puede observar la representación de la simulación, el resistor de referencia, nuestros transistores o elementos activos conectados, todos a su vez conectados entre bases. Su voltaje de alimentación es de 5 voltios, como se había mencionado, los valores de las resistencias encontradas. Y como podemos observar, nuestra corriente de referencia es de 491.2 microamperes, mientras que la calculada matemáticamente es de 483 microamperes. Estos están cercanos. Ahora, teniendo en cuenta que nos basamos en nuestra IO, esta es nuestra corriente de IO, es de 479.7. Esta es una fuente de corriente espejo que poseerá IO, es de 479.7, al igual que estas dos, como se puede observar, poseen la misma corriente. Esta es la corriente generada por la fuente Wheeler y como pueden observar es prácticamente cercana a la mitad de nuestra corriente IO. Como si recuerdan, esta salida nos tiene que dar 1.5 IO y esta salida nos tiene que dar 2.3 IO, donde nuestra fuente Wheeler trabajará para darnos el 0.3 IO, que es aproximadamente esto. Se representan las gráficas de las corrientes de las salidas, donde la primera salida va a ser la IC del transistor 2, que se representa esta, es de 479.737 microamperes. La siguiente salida de corriente es la corriente de colector del transistor 3 sumada con la corriente de colector del transistor 4. Su valor es de 723.329 microamperes. Y la tercera salida es la suma de las corrientes colector de los transistores 5, 6 y 7, con lo cual nos da una corriente de 1.1063 miliamperes. Y como se pueden observar con los resultados obtenidos matemáticamente, estos se asemejan o son muy cercanos. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención.